Agradecemos a Cristo por su ejemplo en el día a día y nos encomendamos a Él para que guíe cada uno de nuestros pasos. Vamos a comenzar donde nos quedamos la sesión pasada. Estamos en el capítulo 3, que se llama La percepción inocente. Y vamos a comenzar el tercer apartado, titulado Percepción y conocimiento. Dice: hemos estado haciendo hincapié en la percepción y apenas hemos hablado del conocimiento. Esto ha sido así porque la percepción tiene que ser corregida antes de que puedas llegar a saber nada. Saber es tener certeza. La incertidumbre significa que no sabes. El conocimiento es poder porque goza de certeza. Y la certeza es fuerza. La percepción es temporal. Al ser un atributo de la creencia en el espacio y en el tiempo, es susceptible de producir miedo o amor. Las percepciones falsas producen miedo y las verdaderas fomentan el amor. Mas ninguna de ellas brinda certeza porque toda percepción está sujeta a cambios. Por eso es por lo que la percepción no es conocimiento. La verdadera percepción es la base del conocimiento, pero gozar de conocimiento es la afirmación de la verdad, y esto se encuentra allende cualquier percepción. Lo que acabamos de leer nos dice que hay una distinción entre percepción y conocimiento. Bajo la tradición de Advaita Vedanta hindú, se pudiera pensar que la percepción es todo aquello que los sentidos reciben del mundo exterior. Y el conocimiento es ese saber puro que proviene del alma cuando contempla a Dios. Entonces, aquí vemos una clara distinción entre ambos conceptos. Una cosa es percibir y otra cosa es conocer. Lo que se percibe es la ilusión del mundo que nos rodea. Y lo que se conoce es la verdad, es decir, Dios. Hasta ahora en el curso solo hemos visto o hecho hincapié, como dice aquí al inicio, en el concepto de la percepción. Pero esta vez vamos a ahondar un poco en el concepto del conocimiento. Entonces dice: todas tus dificultades proceden del hecho de que no te reconoces a ti mismo, ni reconoces a tu hermano, ni reconoces a Dios.
Reconocer significa conocer de nuevo, implicando que antes gozabas de conocimiento. Puedes ver de muchas maneras debido a que la percepción entraña interpretación. Y eso quiere decir que no es íntegra ni constante. El milagro, al ser una manera de percibir, no es conocimiento. Es la respuesta correcta a una pregunta. Mas cuando sabes, no preguntas. Aquí cabe hacer un paréntesis para profundizar en esto que acabamos de leer, en donde se habla de que todo lo que percibimos realmente es el efecto de nuestra propia ignorancia o de nuestro olvido de qué somos o de quiénes somos en realidad. Nos vemos como un cuerpo cuando realmente somos hijos de Dios. El ser hijos de Dios no significa que nuestro cuerpo sea Dios, sino que nuestra alma es una con Dios. De ahí nuestra confusión y de ahí que interpretemos todo lo que percibimos de una manera distorsionada. Lo que hace el milagro es ayudarnos a percibir de una manera cuerda o de una manera correcta. El milagro es una ayuda, un rayo de luz en medio de estos problemas que constituyen la oscuridad en la que vivimos día con día. Y en ese sentido el milagro es importantísimo para nosotros, porque nos ayudará a reconocer lo que somos. Sin embargo, una vez que hayamos realizado nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, no habrá necesidad de ningún milagro, porque no habrá necesidad de percibir ninguna diferencia entre uno y Dios. Hasta ese punto el milagro habrá realizado su trabajo y lo único que quedaría sería la vivencia de una dicha infinita, permanente, estable en nuestro día a día. Aun cuando el cuerpo padezca, se enferme, se atrofie y muera. La bendita dicha del alma acompañará al cuerpo hasta su último aliento. Y trascenderá más allá de la muerte de ese cuerpo. Normalmente nos identificamos con él, cuando en realidad deberíamos identificarnos con la dicha del alma, que en Vedanta se traduce como Sat Chit Ananda. Dios es realidad, conciencia y dicha. Si hacemos una traducción muy somera
del sánscrito. Entonces dice, el primer paso en el proceso de deshacer lo ilusorio es cuestionarlo. El milagro, que es la respuesta correcta, lo corrige. Dado que las percepciones cambian, su dependencia del tiempo es obvia. La forma en que percibes en cualquier momento dado determina tu comportamiento y las acciones solo pueden ocurrir en el tiempo. El conocimiento es intemporal porque la certeza es algo incuestionable. Cuando dejas de hacer preguntas, es que ya has alcanzado el conocimiento. Y hasta aquí acaba este segundo párrafo del tercer apartado. Este dejar de hacer preguntas significa dejar atrás cualquier confusión, comenzando por la confusión sobre nuestra propia identidad. Esta pregunta que los griegos y filósofos de antaño consideraban como una máxima en el inquirir del humano, que es ¿quién soy yo? Una vez que no nos queden dudas al respecto, significará que hemos alcanzado el conocimiento. Evidentemente es un conocimiento mayor. Nada tiene que ver con lo que se enseña en las universidades o con lo que se lee en las bibliotecas. Se habla del conocimiento más profundo, más sagrado y trascendental al que como humanos tenemos acceso, que sería el conocimiento de uno mismo, o en otras palabras, el conocimiento de Dios. Entonces dice, la mente que cuestiona se percibe a sí misma en el tiempo y por lo tanto busca respuestas para el futuro. ¿Va a ser igual? Dice, la mente no receptiva, por el contrario, cree que el futuro va a ser igual que el presente. Eso da lugar a un estado de aparente estabilidad que es normalmente un intento de contrarrestar el miedo subyacente de que el futuro va a ser peor que el presente. Este miedo coarta enteramente la tendencia a cuestionar. Y aquí entonces preferimos no hacernos preguntas serias para no ver vulnerada nuestra idea de la realidad. Pero ya decíamos que el primer paso para deshacer lo ilusorio es cuestionarlo. Entonces dice, la verdadera visión es la percepción natural de la visión espiritual, pero es todavía una corrección en vez de un hecho. La visión espiritual es simbólica
y por lo tanto no es un instrumento de conocimiento. Es, no obstante, un medio de percepción correcta, lo cual la sitúa dentro del propio ámbito del milagro. Una visión de Dios sería un milagro más que una revelación. El hecho en sí de que la percepción esté involucrada demuestra que la experiencia no pertenece a la esfera del conocimiento. De ahí que las visiones, por muy santas que sean, son efímeras. Vamos a ir desmenuzando un poquito esto que acabamos de leer. Ya se ha hablado antes de la visión, que es una visión que no se da con los ojos del cuerpo, sino con la luz de Dios, que entonces no ve formas y objetos separados de uno, sino que ve la unidad en todo. Esta visión es una corrección de nuestra percepción. Por eso está en el mismo ámbito que el milagro. Sin embargo, tanto la visión como el milagro son solo pasos en este proceso de deshacer lo ilusorio. Por eso dice que una visión de Dios sería un milagro más que una revelación, es decir, también dentro de los conceptos vedánticos hindús, revelación aquí tiene la misma connotación que realización, o que iluminación, o que liberación. Entonces, cuando podemos acceder a nuestra visión de la unidad y podemos ser testigos de los milagros, ambas son experiencias que hay que transitar para en algún momento realizar a Dios. Realizarlo implicaría hacerlo real, hoy y para siempre. Mientras ese para siempre no se instale en nuestro día a día, estaremos viajando o transitando entre distintas experiencias de la vida, unas muy tristes y lamentables y otras muy bellas y amorosas, y otras milagrosas y de la visión de la unidad. Si bien todas ellas serán efímeras, es decir, pasajeras. Aún así, la visión espiritual junto al milagro son percepciones correctas de una mentalidad recta. Y eso se debe cultivar hasta que esa mentalidad o esa mente se pueda fundir eternamente en Dios. Por eso dice, de ahí que las visiones, por muy santas que sean, son efímeras. Y continúa diciendo, la Biblia te exhorta a que te conozcas a ti mismo, o, lo que es lo mismo, a que tengas certeza. La certeza es siempre algo propio de Dios. ¿Sí? Y la certeza no tiene algo que ver con el afuera o con lo externo. Yo tengo la certeza de que mañana lloverá.
No se trata de esa certeza. Se trata de la certeza interior de que lo que es. Así de simple. Dice, cuando amas a alguien, lo has percibido tal como es. Y esto te permite conocerlo. Ojo, tampoco se trata de decir lo amo tal como es con todos sus vicios y sus virtudes. No estamos hablando de una personalidad, ni de hábitos, ni de un carácter. Cuando decimos que percibimos las cosas tal y como son, o a las personas tal y como son, nos referimos a que las conocemos en su identidad con Dios, porque así es tal y como son, una con Dios. Por eso dice, hasta que primero no lo percibas tal como es, no lo podrás conocer. Mientras sigas cuestionando lo que Él es, estarás implicando claramente que no conoces a Dios. La certeza no requiere acción. Cuando dices que estás actuando basándote en tu conocimiento, estás confundiendo el conocimiento con la percepción. El conocimiento provee la fuerza para el pensamiento creativo, no para la acción recta. Aquí se refiere a que el conocimiento, en este caso, en el curso de milagros, es siempre el conocimiento de la verdad o el conocimiento de Dios, provee la fuerza. ¿Para qué? Para crear. Aquí lo ponen como el pensamiento creativo. Y ya se ha dicho antes que en el contexto de este curso de milagros, el pensamiento creativo no tiene que ver con ser muy ingenioso y ser muy creativo en los términos modernos, sino con la capacidad de extender el poder de Dios, de emanar el amor de Dios, de ser un canal a través del cual la creación de Dios continúa infinitamente expandiéndose sin límites, sin obstáculos. Quizás sea un poco difícil de asimilar ahora lo que es el crear en este contexto, pero imaginen que el sol emana su luz y que cada rayo extiende esa misma luz. Eso sería el proceso de crear, que en nuestro caso Dios emana su amor y nosotros, sus hijos, extendemos ese amor en cada momento, en cada lugar, más allá del tiempo y más allá del espacio. No como cuerpos, sino como almas. Por eso dice que el conocimiento provee la fuerza para el pensamiento creativo. Es decir, primero tenemos que conocer a Dios, porque sólo así podremos seguir creando a su imagen y semejanza ese amor. Y dice, no para la acción recta,
porque una acción, por más recta que sea, ya involucra el quehacer de un cuerpo en un determinado momento, en un determinado punto en el espacio. Y el crear o expandir o dilatar el amor no requiere acción alguna de ningún cuerpo, porque el crear viene solamente del alma unida a Dios. Por eso dice, la certeza no requiere acción. Sin embargo, en este plano, en este mundo de tiempo, de espacio, de divisiones, necesitamos empezar por lo que tenemos más cerca, más al alcance. Entonces dice, la percepción, el milagro y la acción están estrechamente vinculados. Sí, cuando se nos habla como obradores de milagros, es porque se está llevando a cabo un milagro en un mundo de aparentes diferencias, contrastes, dualidades, y el milagro llega a unificar. Pero para un alma que ya haya realizado su identidad con Dios y solo ve a Dios y no hay otra cosa más que Dios para esta alma, pues no hay necesidad de obrar ningún milagro. Por eso dice, el conocimiento es el resultado de la revelación y genera solo pensamiento. O dicho de otra manera, el conocimiento se da a través de la iluminación y genera solo conciencia del amor de Dios. ¿Sí? Es decir, que el conocimiento no tiene nada que ver con los libros ni con los títulos universitarios, sino con la certeza de sabernos hijos de Dios. Dentro de la tradición cristiana se habla de que esta es la ciencia de las ciencias. Es decir, que este es el verdadero conocimiento. Todo lo demás es solo el conocimiento de lo transitorio o de lo efímero, o el conocimiento del mundo físico, que evidentemente cambia, no es constante y en algún momento pudiera ser perecedero. Incluso Parménides, este filósofo griego, habla de esto, de que lo que vale conocer no es a lo que los mortales, entiéndase nosotros, hemos nombrado como esto o aquello, como fuego, como calor o como frío y agua y todas estas polaridades, sino lo que vale conocer realmente es aquello que permanece, es decir, Dios. Por eso dice, la percepción, aun en su forma más espiritualizada, incluye al cuerpo. El conocimiento, por su parte, procede del altar interno y es intemporal
porque goza de certeza. No es lo mismo percibir la realidad que conocerla. O no es lo mismo percibir la verdad que conocerla. Dice, una percepción correcta es necesaria antes de que Dios pueda comunicarse directamente con sus altares, los cuales Él estableció en sus hijos. En dichos altares es donde Él puede comunicar su certeza y su conocimiento inevitablemente brindará paz. Dios no es un extraño para sus hijos, ni sus hijos son extraños entre sí. El conocimiento precedió tanto a la percepción como al tiempo, y finalmente los reemplazará. Ese es el verdadero significado de el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y también de antes que Abraham naciese, era yo. La percepción puede y debe ser estabilizada, pero el conocimiento ya es estable. La frase teme a Dios y observa sus mandamientos pasa a ser conoce a Dios y acepta su certeza. Y esta es una bellísima manera de darle una nueva lectura y acercarse con nuevos ojos a esta premisa. En vez de temer a Dios, se nos invita a conocerlo. Y de esta manera aceptaremos su certeza, su camino, su permanencia, su estabilidad, su eternidad. No hay mucho que obedecer respecto a mandamientos cuando conocemos realmente a Dios, porque esos mandamientos se convierten en nuestro propio estilo o en nuestro propio camino, en nuestra propia naturaleza. Ni siquiera tendríamos que pensar sobre ello. Simplemente serían parte de nuestra esencia. Y este apartado termina con este párrafo que dice: si atacas el error que ves en otro, te harás daño a ti mismo. No puedes conocer a tu hermano si lo atacas. Los ataques siempre se lanzan contra extraños. Al percibir falsamente a tu hermano, lo conviertes en un extraño y por lo tanto no puedes conocerlo. Le tienes miedo porque lo has convertido en un extraño. Percíbelo correctamente para que lo puedas conocer. En la creación de Dios no hay extraños. Para poder crear como Él creó, tan solo puedes crear lo que conoces y lo que por lo tanto aceptas como tuyo.
Dios conoce a sus hijos con absoluta certeza. Los creó conociéndolos. Los reconoce perfectamente. Cuando ellos no se reconocen entre sí, no lo reconocen a Él. Y aquí termina este apartado de una forma bellísima, porque uno se pregunta, bueno, ¿y cómo puedo llegar a conocer a Dios? Y aquí nos da una clara instrucción. Primero, hemos de reconocernos entre sí, los unos a los otros. Es lo que se le presenta a nuestros ojos. Un cuerpo, otro cuerpo, un familiar, un amigo, un extraño, un vecino. Y todos ellos son hijos de Dios. El alto, el chaparro, el bien portado, el mal hablado, todos ellos son hijos de Dios. Entonces comenzamos por reconocerlos como tal, sin atacarlos, sin criticarlos, sin señalarlos, porque justo leíamos, si atacas el error que ves en otro, te harás daño a ti mismo. ¿Y por qué te harás daño a ti mismo? Porque no puedes conocer a tu hermano si lo atacas. Y al no conocer a tu hermano, no puedes conocer a Dios. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Es una gran lección para comenzar a aplicar. Claro está que habrá personas que nos hagan un poco más dura esta tarea, pero aplica para toda la humanidad, incluso para el peor enemigo o el humano más detestable sobre la faz de la tierra, porque con todo no deja de ser hijo de Dios. Si somos capaces de reconocer en nuestro prójimo a un hijo de Dios, estaremos en el camino correcto que nos llevará a conocer a Dios. Pero mientras dejemos a un hermano o a una hermana fuera de este reconocimiento, nos estaremos perdiendo de Dios. Más adelante se irá aclarando cómo es esto de que nos hace daño atacar. Pero por ahora, antes de continuar con la lección práctica de la sesión, les pregunto si tienen algún comentario, alguna duda, observación o inquietud. ¿Sí? Pues en particular esta clase está bastante profunda, es difícil de entender desde mi punto de vista, ¿no? Para mí. Todo, pero me dejé guiar por las palabras, por lo que escuché, y se va acercando una idea bonita, ¿no?
porque es, para mi parte, muy complejo entender todo, es muy profundo, pero claro, dejándome guiar así que sin tratar de interpretarlo, hay un momento de gozo, qué bueno. Esa es justo la clave, porque no podemos interpretar todo esto con la mente, porque es como si le pedimos a un bichito leer el Quijote y entenderlo. Evidentemente no somos unos bichitos y estas enseñanzas no son el Quijote, son infinitamente más profundas que eso. Sin embargo, has dado con el punto clave de esto, que es siente el gozo que te deja el oír esto. El maestro decía que las enseñanzas se transmiten oralmente y es realmente una bendición poder escucharlas, aun cuando la mente no entienda absolutamente nada de lo que se le dice, porque precisamente estas enseñanzas no se dirigen a la mente, sino al alma, o dicho de otra manera, al corazón. Entonces, aunque la mente se quede atolondrada o con un gran nudo en la cabeza, hay algo en nosotros que se queda a gusto, feliz, sosegado, relajado, radiante incluso, sonriente. Y he ahí el efecto de la enseñanza, que la esencia que se nos da a través de la palabra, de la voz, atraviesa todas las capas del subconsciente, de la mente, del intelecto y se siembra directo en el corazón. ¿Algo más que querían compartir? Sí, a mí lo que me agradó muchísimo es que pues no debemos de atacar a nadie, aunque tengamos todas las excusas y todo lo que para atacar a la otra persona. Ahí me quedó claro esto. A mí no me gustan las discusiones, no me gustan las broncas, pero nunca falta una persona que te saque el tapón y ahí andas arremetando, ¿no? Pero me gustó muchísimo esta clase, la verdad, porque pues ahora con mayor razón lo voy a acabar de fomentar, el no atacar a nadie, aunque tenga todas las causas del mundo, ¿no? Para estar en paz y para pues, ser mejor, ¿no? Cada vez. Me gustó mucho esta clase. Exacto, para estar en paz y para conocer a Dios. Eso sería el gran motivante, el gran estímulo para no atacar. Muy bien. Entonces vamos a la lección 24 en el libro de ejercicios, que dice: no percibo lo que más me conviene. Dice: ¿no te das cuenta en ninguna de las situaciones que se presentan ante ti del desenlace
que te haría feliz. No tienes, por lo tanto, una pauta por la que regir debidamente tus acciones, ni manera alguna de juzgar sus resultados. Lo que haces está determinado por tu percepción de la situación de que se trate, y esa percepción es errónea. Es inevitable, pues, que nada de lo que hagas sea en beneficio de lo que más te conviene. No obstante, lo que más te conviene constituye tu único objetivo en toda situación que se perciba correctamente. De lo contrario, te resultará imposible reconocerlo. Si te dieses cuenta de que en realidad no percibes lo que más te conviene, se te podría enseñar lo que ello es. Pero como estás convencido de que lo sabes, no puedes aprender. La idea de hoy es un paso encaminado a hacer que tu mente se vuelva receptiva, de manera que el aprendizaje pueda dar comienzo. Entonces, lo que nos va a enseñar la lección de hoy, la lección 24, es que no percibo lo que más me conviene. Aunque yo crea que sí sé, aunque yo crea que tengo perfecto el plan trazado, aunque esté seguro de cuál acción es la correcta a seguir, realmente no lo sabemos, porque por comenzar nuestra percepción es errónea. Se basa en ilusiones. Se basa en la separación. Entonces dice, los ejercicios de hoy requieren mucha más honestidad de la que estás acostumbrado a usar. Te será más útil examinar unos pocos temas honesta y minuciosamente en cada una de las 5 sesiones de práctica que se deben llevar a cabo hoy, que un mayor número de sesiones superficialmente. Se recomiendan 2 minutos para cada uno de los periodos de búsqueda mental que los ejercicios de hoy requieren. Las sesiones de práctica se deben comenzar repitiendo la idea de hoy, a lo que debe seguir una búsqueda mental con los ojos cerrados de aquellas situaciones en tu vida que aún no estén resueltas y que actualmente te están causando desasosiego. Debes hacer hincapié en descubrir cuál es el resultado que deseas. Te darás cuenta muy pronto de que tienes varios objetivos en mente como parte del resultado que deseas, y también de que esos objetivos se encuentran en diferentes niveles y de que con frecuencia son conflictivos. Entonces, al aplicar la idea de hoy, nombra cada situación que se te ocurra y luego enumera minuciosamente todos los objetivos que te gustaría alcanzar en el desenlace de la misma. El modelo que debes seguir en cada caso debe ser más o menos así. Lo que me gustaría que ocurriese en relación con tal problema o tal conflicto o tal situación es que tal y tal sucediese. ¿Sí? Entonces,
Para ponerlo de otra manera, vamos a buscar mentalmente cualquier tema que nos esté generando inquietud, ansiedad o desasosiego actualmente y vamos a decir esto. Lo que me gustaría que ocurriese en relación con, y ahí nombramos ese tema, es que tal evento, tal acción, tal resultado sucediese. Y ahí nosotros le inventamos lo bueno que quisiéramos que ocurriera con tal problema. ¿Sí? Sin límites, podemos imaginar toda la situación. Por ejemplo, lo que me gustaría que ocurriese en relación con mis finanzas y mi sustento económico es que me ganara la lotería. ¿Sí? O es que me consiguiera un trabajo nuevo. O lo que me gustaría que sucediese con mis hijos es que tuvieran un título universitario. O etcétera. Sobre todo temas que nos estén inquietando ahora. Y así sucesivamente. Dice, trata de abarcar tantos diferentes desenlaces como honestamente se te ocurran, aun cuando algunos de ellos no parezcan estar directamente relacionados con la situación, o lo que es más, ni siquiera parezcan tener nada que ver con ella. Por ejemplo, lo que me gustaría que ocurriese en relación a esta depresión que tengo desde hace años es que me consiguiera a una mascota. O es que por fin pudiera ir de viaje. O es que al menos viviera en una casa más amplia. Que en principio quizás nada tienen que ver con la depresión, pero es lo que a la mente se le ocurre. Entonces hay que tratar de no limitar esos escenarios o esos desenlaces conforme se van ocurriendo, ¿sí? Dice, si haces estos ejercicios correctamente, te darás cuenta de inmediato de que estás exigiendo de cada situación un gran número de cosas que no tienen nada que ver con ella. Te percatarás asimismo de que muchos de tus objetivos son contradictorios, que no tienes un resultado concreto en mente y que no puedes por menos que experimentar desilusión con respecto a algunos de tus objetivos, independientemente de cómo se resuelva finalmente la situación. Después de pasar revista a tantos objetivos anhelados como puedas para cada situación aún sin resolver que cruce tu mente, di para tus adentros, no percibo lo que más me conviene en esta situación. Y pasa a la siguiente. ¿Sí? Esa es la práctica que vamos a realizar ahora. Esta vez se van a requerir 2 minutos de práctica en donde primero repetimos la idea general para nuestros adentros, diciendo, no percibo lo que más me conviene. Y después vamos a hacer este ejercicio mental y de imaginación de nombrar situaciones problemáticas que atravesemos ahora y de visualizar sus resultados o lo que tiene que pasar para resolverse. Una vez que terminamos de inventarnos esas resoluciones, agregamos la frase, no percibo lo que más me conviene en esta situación. Espero haya quedado claro.
¿Alguien tiene alguna duda al respecto antes de comenzar con la práctica? Fernando, ¿podrías ayudarme a explicar lo que entendiste de la práctica por si de otra manera se entiende mejor? Pues yo sí lo entendí claramente, que es básicamente como traer o dejar que la mente traiga sus preocupaciones, problemas y demás situaciones mentales que le acongojen a uno y que se imagine las posibles soluciones de eso, pero después de cada una de estas soluciones que a la vez se reconozca que uno no sabe lo que más le conviene por tener una falsa percepción. Perfecto. Es justo decir la idea. No percibo lo que más me conviene en esta situación. Y pasar a la siguiente. Gracias. Con eso ahora sí habrá quedado más claro. Vamos entonces 2 minutitos ahí donde estén, comenzando repitiendo la frase para nuestros adentros. No percibo lo que más me conviene. Y comenzar con este ejercicio mental. Bien. Hasta aquí, ¿alguien gusta comentar algo, aunque sea breve, respecto a la práctica o a la sesión? Lo que se recomiendan son 5 sesiones como esta en 24 horas, en el momento que sea propicio para un momento de introspección. ¿Pudieron realizar bien los ejercicios? O bueno, esta práctica. Adelante, Caro o José. Así que honestamente en este ejercicio mi mente se ha perdido de repente, no me puedo enfocar, pero bueno, traté de cumplirlo y vamos a practicarlo.
Es fácil cuando se nos pide pensar en todos nuestros problemas actuales. Entonces partan desde allí. Todo lo que no les gusta, lo que ahorita se les dificulta, algún reto grande que tengan enfrente o un problema que hayan vivido ya por mucho tiempo, que les esté dando vueltas en la mente, todo eso úsenlo y pónganse a imaginar cómo lo resolverían. Así sin limitarse. Y a eso le aplican la idea, que es que no percibimos lo que más nos conviene en esa situación. Suele ser un poco contradictorio porque decimos, no, pero esto de verdad que sí me conviene y de hecho es lo que más me conviene. Pero por ahora solamente abrir nuestra mente para aceptar, como se decía humildemente, que no tenemos ni idea de qué es lo mejor para nosotros, de qué es lo mejor que nos pudiera suceder. No lo sabemos. Poco a poco se irá revelando ese misterio de qué es lo que más nos conviene. Pero por ahora basta con aceptar que no lo sabemos, que no somos capaces de percibir eso que sería mejor. ¿Sí? Entonces, bien, ¿alguien más tiene alguna duda o comentario? Vamos a ir cerrando esta sesión, entonces. Ahí donde estén, con la espalda erguida, pueden intentar cerrar los ojos y disponerse en una postura de respeto. Agradecemos a la luz que ilumina nuestro corazón, que ilumina nuestro camino, nuestra visión, para que nos acompañe en todo momento, en toda nuestra práctica y que rinda frutos nuestra devoción.